Bueno, entonces en este ejercicio nos dicen que tenemos el sistema de un gato hidráulico, ¿sí? En el que se ejerce una fuerza externa en la palanca de 100 newtons, ¿sí? O sea, esta F que se está ejerciendo aquí justo al final de la palanca tiene un valor de 100 newtons. Y me piden determinar cuál será el valor de F2, ¿sí? F2, fíjense que está aquí aplicado sobre este pistón elevador. Y me dicen, bueno, desprecie el peso del cilindro elevador. Aquí pues también voy a despreciar el peso de este pistón, bueno, aunque este pistón es muy pequeño, de hecho ni me lo dan, ¿no? Entonces ahí también lo voy a despreciar, o sea, los pistones no tienen ningún peso. Entonces, para el caso de cuando tengo presiones, ¿sí? Y tengo este caso así de pistones, yo siempre les recomiendo que inicien planteando el diagrama de cuerpo libre para cada pistón, ¿sí? Entonces aquí tenemos el pistón 1 y el pistón 2, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues eso les va a permitir visualizar cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo ahí, que están actuando sobre cada pistón y pues es más fácil verlo por ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí la fuerza. Entonces, este es mi sistema, ¿sí? Yo tengo aquí ya pues un diagrama de mi pistón 1 y un diagrama de mi pistón 2, ¿sí? ¿Qué voy a hacer aquí? Pues colocar sobre cada pistón las fuerzas que están actuando en él. Entonces, para el pistón 1, ¿sí? Que es este de aquí, fíjense que hay una fuerza que está ejerciendo la palanca sobre él. Entonces pregunto, ¿esta fuerza que está ejerciendo la palanca aquí es la misma que se ejerce acá? Yo puedo decir que estos 100 newtons están aquí sobre el pistón 1. No, ¿Por qué? No, ahí habría por el como brazo de palanca y la distancia a la que se aplica. sí, cambia la fuerza. Exacto, ahí va a cambiar la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, fíjense que aquí tengo una palanca y de hecho esa palanca tiene una articulación aquí en C, ¿no? Entonces yo puedo, al aplicar esta fuerza perpendicular, generar cierta rotación en esa palanca, ¿no? Esta palanca se va a poder mover así, ¿no? Que de hecho es como funciona un gato. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros sabemos que si aplicamos una fuerza perpendicularmente a un objeto a cierta distancia, pues esa fuerza debería incrementarse aquí, ¿no? En este punto. Entonces, no puedo decir que esta F está aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, pues decir que hay una fuerza sobre ese pistón, pero esa fuerza yo no la conozco. Entonces, voy a dibujarla. Viene entrando, ¿no? Porque es la fuerza que se está haciendo sobre el pistón. Voy a llamarla F1. ¿Listo? Entonces recordemos ahí, importante, que F1 es distinta de F, ¿no? No son la misma fuerza. Listo, ahora, esa es la fuerza que está ejerciendo la palanca sobre el pistón, ¿no? Que es F1 distinta a F. ¿Qué otra fuerza hay sobre el pistón? Resulta que este fluido de por sí está ejerciendo una fuerza sobre ese pistón, ¿no? Entonces ese fluido está haciendo aquí una fuerza que está tratando de levantarlo, ¿no? Entonces esa fuerza yo la llamo F de levantamiento o F de fluido o bueno, como ustedes la quieran llamar. A mí me gusta llamarla F lift de levantamiento, ¿sí? Fuerza de levantamiento 1, ¿sí? Recuerden que en los diagramas de cuerpo libre solamente se expresan fuerzas, ¿no? A veces ustedes ponen aquí presión. Pues sí es la fuerza debida a la presión del fluido, pero recuerden que nada más expresamos fuerzas. O sea que esta fuerza de levantamiento, también si lo quieren expresar en función de la presión del fluido, es la presión del fluido ¿sí? Sobre el pistón 1 por el área del pistón 1, ¿sí? Entonces, aquí en este diagrama no tengo más fuerzas en ese pistón, o sea que yo podría generar ahí una sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Porque en los demás ejes pues no tengo nada, ¿no?
Y igual a 0, ¿cierto? Entonces, fíjense que ¿qué está pasando ahí? Que esta F1 debería ser igual a la fuerza de levantamiento, ¿no? Porque si yo hago menos F1 más la fuerza de levantamiento 1, esto igual a 0, pues al final, ¿qué voy a obtener? Que la fuerza de levantamiento 1 es igual a la fuerza 1, ¿cierto? Y la fuerza de levantamiento 1, ¿quién es? La presión del fluido en el punto 1 por el área del pistón 1, ¿sí? Entonces, de aquí, así simplemente yo no puedo hallar F1, ¿no? Porque no conozco cuál es la presión en el punto 1. Fíjense que en este caso el fluido no está expuesto a la atmósfera por ningún lado, o sea que está hermético, o sea que no puedo decir que alguna presión va a ser igual a 0 manométrico ni nada de eso, ¿no? No las puedo asumir. Entonces, no la conozco esta presión, por lo tanto no conozco esta fuerza, ¿no? Bueno, si acaso podemos hallar el área 1, si quieren pues lo hallamos por ahí. El área 1 viene siendo pi por radio al cuadrado, ¿no? Este radio, pero pues para no estar transformando, dividiendo el diámetro entre 2, pues lo voy a trabajar de una vez con el diámetro, que sería pi cuartos del diámetro al cuadrado, ¿no? Esto viene siendo 0,15 metros al cuadrado. Aquí esta área me da pi cuartos aquí esto me da 1,7671 por 10 a la menos 4 metros, ¿sí? Y ya, pues eso es lo único que puedo hacer por ahora en ese pistón. Pero al menos ya conozco que la fuerza que ejerce la palanca debe ser igual a la fuerza que está tratando de hacer el fluido hacia allá, ¿no? O sea, yo debo vencer la fuerza que me hace el fluido para poder mover ese pistón ahí. Ahora vamos a ver qué pasa cuando evalúo el pistón 2, ¿no? Que es este que tengo aquí. Entonces, en el pistón 2 que tengo, ya el ejercicio me da una F2, ¿sí? Se aplica aquí en este punto de arriba. Aquí, F2. Que es la que tengo que hallar. Y también me da, dígame. ¿Por qué razón cuando toma la fórmula del área la toma como la de un círculo? Porque el pistón es circular por debajo, sí, de hecho me dicen que esto es diámetro. Entonces, si el diámetro Listo. es un círculo, ¿sí? Listo, sí, señora. Entonces, fuerza de levantamiento 2 será esto, ¿no? Fíjense que esa fuerza de levantamiento 2, ¿a qué se debe? Al fluido, ¿no? O sea que yo también puedo decir que esta fuerza de levantamiento va a ser presión 2 por área 2, ¿no? La presión del fluido ahí en ese punto por el área del pistón en ese punto, ¿no? Entonces, de este lado, también puedo generar una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, vamos a ver cómo sería esa sumatoria. Sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, ¿no? Entonces, fíjense que va a pasar exactamente lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Va a pasar que F2 es igual a la fuerza de levantamiento 2. O sea que esto es igual a la presión 2 por el área 2, ¿sí? Y el área 2 pues será también pi cuartos del diámetro al cuadrado. Entonces el diámetro de este cilindro es 0,05 metros. Y esto de aquí me va a dar 1,96 1,9634 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Profesor, Dígame.
No, sí, ahí, Ah, ok. ahí vamos. Listo. Claros hasta ahí, ¿sí? ¿Todos bien ahí? Oye, profe. Entonces, ¿ahora qué pasa? Fíjense que yo hice mi sumatoria de fuerzas en Y y no he llegado a nada, ¿no? Porque tengo que hallar esta F2. Entonces, yo, bueno, necesito saber cuáles son las presiones aquí para poder hallarla, ¿no? Fíjense que he hecho aquí el diagrama, pues me dice, bueno, no me lo dicen, pero yo puedo ver en el diagrama que ambos fluidos están sobre la misma horizontal, ¿no? Están aquí. Entonces, fíjense que como tengo el mismo líquido, yo podría decir que la presión en este punto va a ser igual a la presión en este otro punto, ¿sí? Porque, bueno, la presión sobre una línea horizontal, siempre y cuando sea el mismo fluido, va a ser la misma, ¿no? Entonces, no, con que haya alguna de las presiones, ya puedo hallar esta fuerza 2, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? No las tengo, entonces yo tendré que ver cómo las hallo. Por manometría, aquí no las puedo hallar porque, pues como les digo, son iguales, ¿no? Entonces voy a tener que empezar a recurrir a los diagramas estos para por lo menos, ya sé que si hallo F1, voy a tener la presión 1, ¿no? Entonces, ¿cómo hallaría yo esta fuerza 1? Profe, haciendo torque por el lado izquierdo, usando Exacto. la sumatoria de torques. Exacto, esa fuerza 1 se genera debido a ese momento, ¿no? Entonces yo puedo plantear un diagrama de momentos para hallarla, ¿listo? Bueno, entonces en mi diagrama de momentos, ¿qué voy a representar yo? Pues la palanca que está girando, ¿no? Entonces fíjense que aquí tenemos mi palanca, mi punto de apoyo es C, o sea, la palanca gira en torno a C, ¿listo? Aquí tengo mi fuerza, esta fuerza es la de 100 newtons, entonces fíjense que si está apoyada aquí y yo aplico la fuerza, esta palanca va a tratar de girar en este sentido, ¿listo? Entonces, pues a veces yo les digo que pongan ahí como el sentido en el que me hace girar cada una de las fuerzas, ¿no? Entonces, esta fuerza me la hace girar de esta forma, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa? Esta palanca aquí tiene pues una conexión hacia el pistón 1, que es la fuerza F1, ¿no? Entonces, voy a poner ahí F1. ¿Y en qué dirección debería ir mi palanca aquí en el punto B? Hacia arriba, profe, ¿Por qué? porque estás ejerciendo una presión para sostener el equilibrio, para generar Mm, cierto equilibrio y la está empujando hacia arriba. bueno, sí, ¿no? O sea, si la palanca empuja el pistón, ¿sí? Debería ser la reacción contraria, ¿no? Por la ley de Newton. Entonces, cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Entonces, la palanca al pistón ejerce una fuerza hacia abajo, ¿no? Pero de igual manera, el pistón ejerce hacia la palanca una fuerza F1 en dirección opuesta, ¿no? Entonces, tener eso ahí claro. Fíjense que si F1 va hacia arriba, ¿en qué dirección estará haciendo girar mi palanca? Pues si yo estoy así y aplico aquí esta F, esa F1 va a tratar de empujarla hacia arriba, ¿no? Entonces va a ir hacia este lado. Entonces aquí podemos ponerla así. ¿Sí? Hacia allá. Listo, entonces ya tengo aquí mi diagrama de momentos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Una sumatoria de momentos, ¿sí? ¿Dónde hago la sumatoria de momentos? ¿En qué punto me debería parar para hacer esa sumatoria de momentos? En el principio, profe. En C, En el punto C. Porque siempre que tengamos un torque, un diagrama de momentos, yo me voy a parar en la articulación, ¿no? Entonces C es mi punto de articulación. ¿Sí? Esta, pues, yo siempre les digo, hagan de cuenta que es como una puerta. Fíjense que esto es una puerta vista desde arriba.
Y este punto de la articulación será donde están las bisagras, ¿no? Entonces, por aquí está la perilla, entonces si ustedes aplican la dirección, la fuerza en dirección perpendicular, van a poder abrir o cerrar la puerta, ¿no? Entonces, siempre nosotros nos paramos en la bisagra o en la articulación, ¿no? Entonces, hacemos sumatoria de momentos en el punto C, ¿sí? Aquí normalmente se dice que es positivo todo lo que gire en sentido antihorario, ¿sí? Y esto es igual a 0, ¿sí? Sí, es recomendable que le pongan cuál es el sentido que ustedes están asumiendo como positivo, ¿no? Como les digo, lo normal es decir que el antihorario es el positivo. ¿Por qué? Bueno, aquí uno puede aplicarlo de la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, todo lo que gire en sentido antihorario, fíjense que va a hacer que mi pulgar quede hacia arriba, ¿no? Si yo me paro en 6, por lo menos voy hacia F y sigo el signo, la dirección de F, fíjense que mi pulgar está quedando hacia arriba. Por lo tanto, si mi pulgar queda hacia arriba, es positivo. En cambio, miren qué pasa con F1. Si yo me paro en 6 y voy hacia F1, sigo la dirección de la flecha, mi pulgar quedó abajo. Entonces, si mi pulgar apunta hacia abajo, es negativo, ¿listo? Entonces, por eso es importante que pongan ahí hacia dónde asumieron ustedes el sentido. Entonces, recordemos que el momento, ¿qué es? El momento es lo mismo que un torque, ¿no? Necesito una fuerza perpendicular y un radio. Entonces, estas fuerzas siempre deben ser perpendiculares a la palanca. En el caso de que una de ellas estuviera así, inclinada, tuviera cierto ángulo, pues yo tendré que descomponerlo y llevarlo a la componente vertical que sea perpendicular a mi palanca, ¿sí? Porque las fuerzas que me hacen momento son las perpendiculares. Entonces es importante tener eso ahí en cuenta. En este caso ambas son perpendiculares, no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces vamos a evaluar primero F. F dijimos que iba a ser signo positivo, ¿sí? Miren que el giro, de hecho, si ustedes siguen aquí la flechita, es exactamente igual a esto. Entonces, por lo tanto, ahí, positiva. F. ¿Cuál es el radio de F? Entonces, si yo me paro en C y mido la distancia que hay entre ella y F, fíjense que hay 33 centímetros, ¿no? O sea, hay 0,30 metros más 0,03, ¿cierto? Estas dos. Ahora, para ir a F1, fíjense que la flecha es contraria a como yo la dibujé aquí. O sea que su signo es negativo. ¿La fuerza cuál es? F1, ¿no? Y ahí, ¿cuál será mi radio? Cero 0,03, porque son 3 centímetros, ¿sí? En metros. Y esto pues debería ser igual a 0. Entonces, yo conozco cuál es el valor de F, este me lo dan, ¿sí? Y el que necesito hallar es F1, entonces pues voy a despejar F1. Entonces aquí F1, fíjense que me va a quedar aquí F, que es, bueno, F por 0,33 sobre 0,3, ¿sí? 0,03. O sea que esto me va a quedar igual a 100 newtons por 0,33 metros sobre 0,03 metros, ¿no? Entonces aquí los metros se me cancelan con los metros. ¿Y cuál sería el valor de esa F1? ¿1100, profe? 1100. 1100 newtons. ¿Listo? Entonces, si yo me devuelvo a mi diagrama de cuerpo libre del pistón 1, sí, voy a ponerlo aquí, otra vez mis ecuaciones. Fíjense que ya tengo F1, ¿no? Ya sé que F1 es igual a la fuerza de levantamiento 1, o sea, esa ya la tengo. Y esa fuerza de levantamiento 1 era igual a la presión del fluido en el punto 1 por el área del pistón 1. Entonces, esta presión 1 yo no la conozco, esta sí y esta también. Entonces voy a describir
ese diagrama aquí, esas fuerzas de acá, ¿no? Entonces yo sé que F1 es igual a la fuerza de levantamiento 1 y que esto es igual a la presión 1 por el área 1. Entonces recordemos que yo decía que necesitaba conocer al menos una presión para hallar la otra, ¿no? Entonces de aquí, ¿qué voy a hacer? Pues despejar mi presión. Presión 1 es igual a la fuerza 1 entre el área 1. Entonces mi fuerza 1 es ¿cuánto? 1100 newtons. Y mi área 1 me dio 1,7671 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces aquí lo que me dé será el valor de mi presión 1. ¿Sí? Vamos a ver. Seis millones 224.818. Sí, me da un valor bastante grande, ¿sí? Bien. 6.224.888. Listo. ¿Qué pasa? Esto de aquí me está dando newton sobre metro cuadrado, se me está dando pascales. Si yo divido eso entre 1000, yo puedo expresarlo en kilos, ¿no? Para no poner ese número tan grande. Entonces yo más bien la puedo expresar así, como kilopascales. Entonces esa presión 1 la dividí entre 1000 para no estar copiando tantos números. Entonces me da 6.224,800. Ay, era un 2 aquí. Y esto yo dije que eran kilopascales, ¿sí? Bueno, entonces ya tengo ahí mi presión 2. Y fíjense que como está sobre la misma horizontal, pues yo le puedo decir que P1 Es igual a P2. a P2, ¿sí? Pues voy a ponerle aquí la nota de por qué están. ¿Sí? Y son el mismo fluido además. Entonces, si P1 es igual a P2, yo puedo hallar mi fuerza 2. Entonces, si ustedes revisan su diagrama de cuerpo libre para el pistón 2, cuando pusieron ahí las fuerzas, fíjense que, como lo teníamos, que F2 era igual a la fuerza del levantamiento 2, que es igual a la presión 2 por el área 2. Entonces, ya tengo P2, el área 2 también lo tengo. Lo que me debe hacer la fuerza de levantamiento 2, que hace el fluido aquí, que es exactamente igual a la que me ponen aquí, ¿no? Entonces, yo puedo, de hecho, poner esa misma ecuación, ¿no? F2 es igual a la fuerza de levantamiento 2. Y esto es igual a la presión 2 por el área 2. O sea que estos son 6.224,8.882 kilopascales por el área 2 que me daba 1,96 34 por 10 a la menos 3. metros cuadrados, ¿sí? Entonces voy a multiplicar esto por 1,9634 por 10 a la menos 3. 12.22 me da a mí. Ajá. ¿En qué unidades le quedaría esto? Newtons. ¿Seguro? No, Segurísimo, profe. Kilo Pues es Es- fuerza, ¿no? Sí, pero si es kilopascales es igual a Ah, cambia. entonces kilonewtons, claro, Kilonewton, kilonewtons por profe. metro cuadrado. Sí, kilonewtons, entonces. cuadrado. Entonces, estos Sí, es metros que no estaba cuadrados. haciendo las operaciones. Ok.
¿Listo? Entonces aquí, pilas con eso, kilonewtons. ¿Sí? Si lo hicieron en newtons, si ustedes no dividieron aquí el newton, pues ahí sí les va a dar, o sea, si esta presión la tienen en pascales, perdón. Si la tienen en pascales y ustedes la dejaron como los 6.200.000 pascales, pues aquí les va a dar 12.221, ¿sí? 12.221,9 newtons. ¿Listo? Entonces ya ahí tenemos solucionado el ejercicio. Esta era la fuerza 2 que me estaban pidiendo. ¿Sí? Ahora, bueno, preguntas hasta aquí. ¿Dudas? No, profe, otro ejercicio, por favor. Ya va, entonces vamos a ver, bueno, otro ejercicio, no, pero vamos a ver cómo sería en el caso de que me dieran el peso del pistón 2, por lo menos, ¿no? Que puede ser una variación. Si este pistón 2 tuviera un peso de, no sé, 2.000 newtons, ¿cuánto sería F2? Fíjense que no es necesario ni siquiera volver a hacer el ejercicio, ¿no? Sino que aquí, en esta ecuación, fíjense que F2, el peso del pistón estaría aquí involucrado, ¿no? Entonces yo lo dibujaría, bueno, desde el centro del cuerpo, en dirección vertical hacia abajo, ¿cierto? O sea, el peso del pistón iría, bueno, vendría así, ¿cierto? Iría bajando y este será el peso de mi pistón 2. ¿Listo? Si yo lo dibujo así, quiere decir que va a quedar ¿de qué lado? Izquierda. No, pasa a Bueno, Vamos a hacerlo completo. Menos el peso del pistón 2, menos F2, más fuerza de levantamiento 2, igual a 0. Pasé esta F2 hacia allá, o sea que si yo quiero hallar F2, tendría que quedar restando aquí, ¿sí? Sí, como yo lo que quiero hallar es F2, pues paso esta F2 hacia acá, positiva, y me quedan de este lado solamente fuerza de levantamiento y pistón. Mi fuerza de levantamiento será presión 2 por área 2 menos peso del pistón, ¿no? Quiere decir que aquí, cuando vaya a estas ecuaciones, cuando vaya a hallar F2, F2 me va a quedar como F2 me va a quedar como Tiene que la fuerza. agregarle el peso del pistón, profe. Le haría lo mismo menos el peso del pistón. Exacto. ¿Cuánto le daría? Ven que 2.000 newtons son 2 kilonewtons, ¿no? O sea que le va a quedar aquí 10. Bueno, kilonewtons. ¿Sí? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas aquí? Entonces fíjense que ahí uno puede hacer variaciones del ejercicio, ¿no? Ponerle algún peso o por lo menos decir que las presiones no son iguales, que el pistón 2 está elevado una distancia o está debajo alguna distancia, ¿no? Entonces ahí pues habrá que, ahí sí podríamos nosotros aplicar manometría aquí para hallar esa presión 2, ¿no? Del resto pues es el mismo funcionamiento. ¿Listo? Profe, Dígame. a mí no me queda del todo claro, o sea, en qué momento decidimos usar torque, o sea, en qué momento decimos, bueno, ya no tengo más que hacer, voy a usar torque. Ah, ok. Bueno, porque resulta que usted tiene aquí una palanca, ¿sí?
Entonces, esta palanca, fíjese que está articulada aquí en el punto C y va a tener cierto movimiento debido a la aplicación de estas fuerzas, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, siempre que usted tenga algo aquí que está girando en torno a un punto debido a la aplicación de una fuerza, va a usar torques, ¿sí? De hecho, es bastante importante que tengan eso claro porque para cuando veamos compuertas, pues de hecho las compuertas son precisamente una puerta y a veces les dicen que está articulada aquí en un punto. Entonces van a tener ese mismo caso. Ustedes van a poder hallar aquí una fuerza y les piden como determinar cuál es la fuerza para que no se abra, la fuerza opuesta que se debe hacer para que no se abra. Entonces ahí toca hacer diagrama de momentos. ¿Listo? Sí, señora. Entonces ahí es exactamente lo mismo, simplemente saber que estoy teniendo un giro y bueno, que siempre van con las fuerzas perpendiculares, ¿sí? Porque hay algunas ocasiones en que estas fuerzas están así, inclinadas, entonces van a tener que descomponer esto con cosenos, senos, para llevarla al eje perpendicular, ¿sí? Recuerden que solamente el perpendicular es el que hace momento, ¿no? Porque esto gira debido a esta acción, ¿no? Si está justo sobre la palanca, pues no hay manera de que yo lo haga girar. Usted no puede abrir una puerta haciendo fuerzas tangenciales a la puerta, ¿no? Tienen que ser perpendiculares. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?